Elasticidad, ingreso de la demanda. Se denomina elasticidad de ingreso de la demanda al cambio proporcional en la demanda de un bien en respuesta a un cambio en el nivel de ingresos de una persona. Refleja cómo las personas cambian sus hábitos de consumo con cambios a su nivel de ingresos. La elasticidad de ingreso a la demanda, llamada a veces elasticidad demandada de renta. Mide cómo afectan las variaciones de la renta o ingreso de los consumidores a la cantidad demandada. El coeficiente de la elasticidad de ingreso de la demanda se puede calcular de la siguiente manera. Variación porcentual de cantidad del bien X entre la variación porcentual del ingreso o renta. La fórmula de la elasticidad es elasticidad de ingreso igual a la variación porcentual del bien X entre la variación porcentual del ingreso o renta. Pero la fórmula general queda de la siguiente manera. Elasticidad de ingreso es igual a la variación porcentual del bien X entre la variación porcentual del ingreso. Para calcular la variación porcentual del bien X se hace de la siguiente manera. Cantidad del bien X1 menos la cantidad del bien X2 entre la cantidad de X1. Para calcular el ingreso es ingreso del bien 1 menos ingreso del bien 2 entre el ingreso del bien 1. Si el resultado es positivo, indica que la renta y la cantidad demandada varían en el mismo sentido. Si el resultado es negativo, indican que la renta y la cantidad demandada varían en el sentido opuesto. Clasificación de los bienes según el valor de la elasticidad e ingreso. Bienes inferiores. Elasticidad renta negativa. Aumenta la renta y disminuye la demanda del bien. Se reduce la renta y aumenta la demanda del bien. Ejemplos de bienes inferiores. Son aquellos que al aumentar el ingreso del consumidor, éste compra menos cantidad del bien. Existe una relación inversa entre el ingreso y el consumo. Es decir, un aumento de la renta tiene como efecto una menor cantidad demandada de un bien inferior. Ejemplo, objetos de segunda mano como son los coches, usados, comida rápida, ropa de baja calidad. Bienes normales. Elasticidad, renta positiva. Aumenta la renta y aumenta la demanda del bien. Se reduce a la renta y se reduce la demanda del bien. El ingreso y el consumo de esos bienes tienen una relación directa. El consumo de ese bien varía en el mismo sentido que el ingreso del individuo. Como ejemplo de bienes normales son la ropa o los alimentos. Bienes de primera necesidad. Elasticidad renta positiva pero inferior a la unidad. De primera necesidad son aquellos que cuando aumenta la renta aumenta su consumo, pero este crecimiento es más lento que el que de la ropa. Cuando los ingresos del consumidor aumentan, la demanda crece en una proporción menor. El ejemplo es el pan o los cereales. Bienes de lujo. Elasticidad renta positiva y superior a la unidad. Son aquellos en los que el consumo aumenta más deprisa que la renta del consumidor. Cuando los ingresos del consumidor aumentan, la demanda crece en una proporción mayor. Como ejemplo, las joyas, los coches de alta gama. Valores en la elasticidad renta-ingreso. Elasticidad mayor que 1 es un bien normal elástico al ingreso. Valores de la elasticidad renta-ingreso. Elasticidad entre 0 y 1, bien normal, inelástico al ingreso. Valores de la elasticidad renta-ingreso, elasticidad menor que 0. Representan un bien inferior. Gráficamente se muestra la elasticidad al ingreso, que es positiva, donde la cantidad demandada y el ingreso representan una pendiente positiva. Cuando la elasticidad es menor que 1, la cantidad demandada y el ingreso varían en el mismo sentido. Sin embargo, la variación de la cantidad demandada es mayor que el cambio del ingreso. Gráficamente, la cantidad demandada inelástica al ingreso
¿Qué? La elasticidad de ingreso positiva es un bien necesario. La elasticidad de ingreso es menor o igual a 0 cuando el valor es mayor a 1. La cantidad demandada y el ingreso varían en el mismo sentido. Gráficamente, la elasticidad de ingreso positiva y la elasticidad de ingreso negativo. La elasticidad de ingreso negativa es una pendiente con una curva inclinada. La elasticidad es menor a 1. Es la cantidad demandada y el ingreso varían en el mismo sentido opuesto. Ejemplos. Dada la siguiente información respecto al ingreso y la demanda de un determinado bien, se pide hallar la elasticidad de ingreso para cada consecutivo de filas y diga qué tipo de bienes son. Teniendo así el punto A, B, C, D, E, F, G. Ingresos del punto A 8, del punto B 12, del punto C 16, del punto D 20, del punto E 24, del punto F 28, del punto G 32. Demanda. Punto A 5, punto B 10, punto C 15, punto D 18, punto E 20, punto F 19, punto G 18. La variación porcentual del bien X en B es 100, del punto C 50, del punto D 20, del punto E 11.11, del punto F 5, del punto G menos 5.26. Variación porcentual del ingreso, punto B 50, punto C 33.3, punto D 25, punto E 20, punto F 16.67, punto G 14.29. La elasticidad al ingreso de B 2, C 1.5, D 0.80, E 0.56, F menos 0.30, G menor a 0.37. Tipos de bien. Tipo de bien B, bien de lujo. Tipo de bien C, bien de lujo. Punto D, necesario. Punto E, bien necesario. Punto F, inferior. Punto G, inferior. Clasificación de las curvas de elasticidad de la demanda. Demanda perfectamente inelástica. Es aquella que tiene un ángulo de 90 grados y determina a cualquier nivel de precios, P1, P2, etc. La cantidad ofrecida no varía, donde se muestra una pendiente vertical. Perfectamente inelástica. Cuando tengo una coeficiente angular de 45 a 90 grados, esta pendiente determina que en un nivel de precios dado P1, P2, P3, etc. Si esta varía, la cantidad ofrecida varía, con un incremento o disminución, pero menos que proporcionalmente, es decir, el coeficiente es angular, tiene una Demanda elástica. Si el resultado es mayor a 1, implica que nos encontremos ante una curva de demanda muy elástica. Se trata de un cliente muy sensible a las variaciones en el precio. Nos interesa bajar el precio. Elasticidad unitaria. Es aquella que tiene un ángulo de 45 grados y determina que a un nivel de precios dado P1, si este varía, la cantidad ofrecida varía con incrementos o disminuciones. Es igual de proporción, es decir, el coeficiente angular es igual a 1. Cuando la curva de demanda es perfectamente elástica, esta es horizontal, pues tiene una pequeña variación en el precio que causará que la demanda caiga a 0, dada por el precio y la cantidad. Como conclusión, la elasticidad de las curvas de la demanda lineales son elásticas en precios arriba del punto medio e inelásticas debajo de él. Si se compara dos curvas en la misma gráfica, la curva más plana es más elástica para cada nivel del precio.
La mitad superior de la curva de demanda es elástica, la mitad inferior de la curva de la demanda es inelástica. En el punto medio, la elasticidad es unitaria.